Y entonces quedó de tarea que ustedes iban a encontrar una expresión para obtener la resistencia del material compuesto. Vamos a revisar eso. Bien, entonces, aquí teníamos nuestra celda unitaria. Entonces habíamos dicho que, bueno, obviamente el concepto de material se entiende, o sea, desde el punto de vista teórico, y desde el punto de vista de la realidad, pues es difícil disociar el concepto de material del cuerpo, porque finalmente en la realidad el material está presente en un cuerpo en específico. Entonces es difícil separar esas dos cosas. Sin embargo, por eso es que necesitamos analizar un elemento representativo de volumen, que en este caso era una celda unitaria, la que tenemos ahí en la imagen. Y recordando la definición de material compuesto, que el material compuesto está constituido por una fase matriz que está envolviendo a la fase refuerzo. Y como esta es nuestra celda unitaria, que es la estructura mínima, se puede repetir. Entonces tenemos aquí un cuerpo que nos está representando la fase fibra, que está envuelto de otro cuerpo que nos representa la fase matriz. Juntos, estos dos elementos estructurales forman la celda unitaria, que representa el comportamiento del material compuesto. Más bien, que si lo viéramos de manera global, este prisma rectangular, pues nos estaría dando la unidad mínima del material compuesto, su celda unitaria. Entonces, tendríamos que analizar el comportamiento del material del que estaría hecho esta celda unitaria para obtener eso que estamos analizando. Nada más que, como es difícil disociar al material del cuerpo, que está el cuerpo que está formando este material, entonces por eso tenemos que pasar a través del cuerpo. Entonces, si nosotros queremos reconstruir o hacer alguna característica, el diagrama esfuerzo de formación del material compuesto, y el material compuesto pues estamos analizando a través de esta celda unitaria, que es un objeto. Entonces, si queremos obtener el diagrama esfuerzo de formación, eso implica que necesariamente el esfuerzo contra la deformación, quiere decir que necesariamente el esfuerzo es una variable dependiente de la deformación. Entonces, la deformación es nuestra variable independiente. Desde el punto de vista de las matemáticas, la relación, en principio, es una relación lineal, es una línea recta, pues es independiente prácticamente quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Sin embargo, desde el punto de vista físico, queremos describir un fenómeno con un modelo matemático. Entonces, aquí sí se vuelve sumamente importante entender lo que es la variable independiente y lo que es la variable dependiente, porque ya analizando la física, entonces la variable independiente en el modelo que está describiendo ese fenómeno, pues representa en el mundo físico la excitación a ese sistema. Y la variable dependiente, desde el punto de vista de la física, entonces eso representa la respuesta que tiene el sistema. Entonces no es lo mismo que nosotros excitemos a esta celda unitaria con fuerza que si nosotros excitamos a esta celda unitaria
con deformación, por ejemplo. Como los parámetros que nos dicen el comportamiento del material es el esfuerzo y la deformación, pero no los podemos analizar sin pasar por el cuerpo, que en este caso es nuestra celda unitaria. Entonces, necesariamente tenemos que hacerle algo a nuestra celda unitaria para que en el material del que está hecha la celda unitaria, que es nuestro material compuesto, pues se recree lo que requerimos, que en este caso, pues es reconstruir, digamos, un diagrama esfuerzo-deformación, cuando menos un parámetro de ese diagrama esfuerzo-deformación, que sería la resistencia que tendría este esfuerzo, este material compuesto. Entonces, si ese diagrama se hace haciendo que la variable independiente sea la deformación en el material, quiere decir que en el cuerpo, ¿sí? Entonces, quiere decir que esa deformación en el material tenemos que pasarla a una variable del cuerpo. Si revisamos la definición de deformaciones, que es la relación entre los desplazamientos y las dimensiones del objeto, entonces nos damos cuenta que para que en el material de esta celda unitaria se produzca una deformación, entonces eso significa que en el cuerpo tenemos que imponer un desplazamiento. ¿Sí? Ahora, además de eso, tenemos que considerar, o más bien hacer la consideración de que esos desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones del objeto. ¿Sí? Es decir, si nosotros queremos excitar al material del que está hecha esta celda unitaria con deformación, eso a nivel del cuerpo, o sea, a nivel de la celda unitaria, eso significa que necesitamos excitar a la celda unitaria con un desplazamiento, este desplazamiento U que está aquí. Más que hay que hacer la aclaración de que estamos en vamos a hacer la consideración de desplazamientos pequeños. Toda la mecánica de materiales que ustedes han visto parte, que es la que vamos a utilizar aquí, parte del principio de que esos desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones del objeto. Vamos a suponer en la casa en la que estén, en el departamento, en donde sea, en la construcción en la que están ahorita, pues esa construcción tiene muros, tiene una columna, tiene traves, ¿sí?, que ustedes pueden ver, pueden tocar. Vamos a suponer que ustedes hicieran o trazaran imaginariamente, bueno, ya si lo quieren hacer, pues ya es responsabilidad suya, pero ustedes pueden trazar imaginariamente o en la realidad un cuadro ahí en el muro de su casa o en la columna de su casa, ¿sí? Ahí trazan. Y vamos a suponer que le dicen a todos sus amigos, bueno, sí, dicen, pues súbanse a la azotea de mi casa. Ya, se suben a la azotea de su casa, ustedes saben que se está incrementando la carga sobre la columna o esos muros, y en principio, si está hecho, si esas columnas y esos muros están hechos de un material elástico, pues es necesariamente ese cuadrito que ustedes dibujaron en el muro o en la columna, pues va a cambiar de dimensiones, porque va a haber desplazamientos. Si ustedes le imponen carga a la estructura necesariamente va a sufrir desplazamientos. Ese cuadrito es su elemento representativo de volumen de ese muro o de esa columna, pues necesariamente, si la columna está supuesto a carga, el muro, pues quiere decir que ese cuadrito cambió de dimensiones. Solo que ustedes vuelven a medir y ustedes no van a ver absolutamente nada. No van a ver el cambio de esas dimensiones. Ustedes agarran su flexómetro o su regla y antes de que le dijeran a sus amigos súbense a la azotea y después de que sus amigos se subieron a la azotea, ustedes prácticamente van a ver que ese cuadrito no cambió de dimensiones. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Bueno, estamos en presencia de que podemos asumir, en ese caso, que los desplazamientos
son muy pequeños en comparación con las dimensiones del objeto, en este caso, de su elemento, su cuadrito que dibujaron en el muro. Si esos desplazamientos que se están produciendo en ese cuadrito, que sabemos que existen, porque está hecho de un material elástico, pues entonces estamos viendo que son despreciables prácticamente en comparación con las dimensiones de ese objeto. Entonces, toda la mecánica que ustedes han visto de mecánica de sólidos, mecánica de materiales, recae o toma como a suposición ese caso de los pequeños desplazamientos, lo mismo que estamos haciendo aquí. Entonces, esta U, a pesar de que yo la dibujé aquí de una magnitud comparable con L, bueno, es más pequeña obviamente, pero significativamente importante en comparación con L, yo lo dibujé aquí pues por efectos de que se visualice ese desplazamiento. Pero tenemos que estar conscientes de que este desplazamiento es muy pequeño en comparación con L. ¿Sí? Bien. Entonces, haciendo esas aclaraciones, entonces, nosotros podemos decir, a partir de la definición de material compuesto, que la interacción entre el refuerzo y la matriz es mecánica. Pero para que haya una interacción mecánica entre ambos, significa que no debe haber desplazamiento entre el refuerzo y la matriz. Quiere decir que si nosotros imponemos este desplazamiento U a la celda unitaria, pero la celda unitaria a su vez está compuesta de dos elementos estructurales, uno que me representa la fase fibra y otro que me representa la fase matriz, pues entonces podemos decir que este desplazamiento de la celda unitaria va a ser igual al desplazamiento que está sufriendo el cuerpo que me representa la fase fibra, y también es el mismo que está sufriendo el cuerpo que me representa la fase matriz. Y por lo tanto podemos establecer esta relación que está aquí arriba a la derecha. Ahora, si el desplazamiento es el mismo, pero yo tengo dos cuerpos diferentes que tienen rigideces diferentes. Por lo tanto, sabemos de antemano que en cada uno de esos cuerpos se está formando, se está desarrollando como respuesta a este desplazamiento, se está desarrollando fuerzas que tienen magnitud diferentes. Sin embargo, sabemos también, porque debe haber un equilibrio, que la fuerza que se está desarrollando en la celda unitaria, que está desarrollando la fuerza unitaria, como respuesta a este desplazamiento, que es esta FL, ¿sí?, va a ser igual a la suma de las fuerzas que se están desarrollando en el cuerpo que representa la fase fibra y a la fuerza que se está desarrollando en el cuerpo que me representa la fase matriz. O sea, lo que está expresado aquí en la ecuación superior izquierda, esta que está acá. Voy a cambiar de entero, láser, ok. Entonces, eso está aquí. Entonces, bien, ya sabemos que para poder imponer una deformación en el material de la celda unitaria, pues entonces tuvimos que imponer un desplazamiento en la celda unitaria, que es su cuerpo. La celda unitaria responde con esta FL, pero sabemos que esta FL se está distribuyendo en dos fuerzas que en principio van a tener una magnitud diferente. Una que está pasando a través de la fase fibra y otra que está pasando a través del cuerpo que me representa la fase matriz. Ahora, la longitud de los tres cuerpos, es decir, de la celda unitaria, del cuerpo que me representa la fase fibra y el cuerpo que me representa la fase matriz, es igual. O sea, esta L es compartida. Ahora, también podemos analizar que la sección transversal de esta celda unitaria, ¿sí?, esta área de la sección transversal, que va a ser A subíndice C, está formada también por dos áreas. El área de la sección transversal del cuerpo que me representa la fase fibra, o sea, esta A subíndice F, y la sección transversal, el área de la sección transversal
del cuerpo que me representa la fase matriz, o sea, A subíndice M. Entonces, podemos establecer otra ecuación. Sabemos que el área de la sección transversal de mi celda unitaria va a ser igual al área de la sección transversal del cuerpo que me representa la fase fibra, más el área de la sección transversal del cuerpo que me representa la fase matriz. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, ahora, si pasamos entonces al nivel del material, o regresamos al nivel del material, tanto del material que está hecha la celda unitaria como del material o de los materiales que están hechos cada uno de estos dos cuerpos, ¿sí? Entonces, necesitamos relacionar las fuerzas del cuerpo entre o con las superficies con las que está, en las que está actuando. Es decir, que si nosotros relacionamos la fuerza, esta fuerza FL, que es respuesta de la celda unitaria, y la relacionamos con la superficie en la que está actuando, que es AC, entonces vamos a obtener un esfuerzo sigma L. Ese esfuerzo sigma L va a ser FL entre AC. Ahora, sabemos que en cada cuerpo se está desarrollando una fuerza de magnitud diferente. No se está distribuyendo de manera igual, porque cada cuerpo tiene una rigidez diferente, ¿sí? Por lo tanto, se están desarrollando fuerzas que son diferentes en cada uno de ellos. Sin embargo, la suma de ellas tiene que ser igual a FL. Bien, entonces, la fuerza que está pasando a través del cuerpo que me representa la fase fibra, si yo la divido entre el área de la sección transversal de ese cuerpo, que es AF, voy a obtener sigma LF. Si yo divido esa fuerza, la fuerza que está pasando a través del cuerpo que me representa la fase matriz, entre el área en la que está actuando, que es esta A subíndice M, entonces voy a obtener sigma M. Si de esas tres ecuaciones yo despejo la fuerza, entonces voy a obtener aquí FL en toda la celda unitaria, FLF, que es la fuerza que está pasando a través del cuerpo que me representa la fase fibra, y FM, que es la fase que estaría pasando a través del cuerpo que me representa la fase matriz. Estas tres fuerzas yo las puedo sustituir en esta ecuación que está aquí. Lo hago y lo que obtengo es esto que está aquí. Entonces ya estoy relacionando aquí, ya estoy a nivel del material. O sea, a través de estas tres ecuaciones y esta ecuación de equilibrio que tengo aquí, ya pasé al comportamiento del material. Del comportamiento de la estructura, ya pasé al comportamiento del material. Y entonces, yo despejo lo que es de interés en este caso, que sería sigma L. Sigma L es el esfuerzo normal que hay en dirección longitudinal en el material del que está hecha mi celda unitaria. Y esto yo lo despejo y lo que obtengo aquí son dos términos y en cada término hay un cociente de áreas. Entonces, en cada cociente de estos, multiplico al numerador y el denominador por L, porque es una dimensión común a los tres cuerpos. ¿Sí? Lo que obtengo es esto. Ahora, AF por AL, pues representa el volumen de refuerzo, volumen del material refuerzo. AM por L me representa el volumen de matriz. AC por L representa el volumen de material compuesto. Y obviamente aquí me queda una relación de volúmenes. Esto que está aquí me representa la fracción volumétrica de refuerzo y esto que está acá me representa la fracción volumétrica de matriz. Y entonces mi ecuación me dice que el esfuerzo que está, o el esfuerzo al que está sometido el material compuesto, pues va a ser una combinación lineal, va a ser aquí una suma ponderal de los esfuerzos en los constituyentes. Y esa suma ponderal, ahí interviene como factores ponderales justamente las fracciones volumétricas de refuerzo y de matriz. ¿Sí? De tal manera que yo sé
que el esfuerzo en el material compuesto va a ser un valor intermedio entre el esfuerzo al que está sometido el refuerzo, el material del refuerzo, y el esfuerzo al que está sometido la matriz. O sea, este valor va a ser intermedio entre estos dos. ¿De qué va a depender? Pues de las fracciones volumétricas. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora, como la pregunta fue una expresión que me diga cuánto va a ser la resistencia, bueno, puede haber tres escenarios posibles. Uno, que los dos, tanto refuerzo como matriz, fallen al mismo tiempo. Otro escenario es que el refuerzo falle primero que la matriz. Y el tercer escenario es que la matriz falle primero antes que el refuerzo. Bien, entonces vamos a analizar cada uno de esos tres escenarios. Bien, este es uno de los escenarios. Aquí, tanto el refuerzo como la matriz van a fallar al mismo tiempo. Bien, eso significa que la deformación a la cedencia en la matriz va a ser igual a la deformación a la ruptura del refuerzo. Entonces tendríamos este escenario. Si nosotros superponemos los diagramas esfuerzo-deformación del refuerzo y de la matriz, lo que tendríamos es este escenario. Y entonces, como la deformación a la ruptura del refuerzo y la deformación a la cedencia de la matriz coinciden en el mismo valor, entonces estaríamos sobre esta línea. ¿Sí? Ahora, sabemos que la matriz pues es menos resistente que el refuerzo. Por lo tanto, sabemos que el esfuerzo de cedencia pues está por debajo, pero mucho por debajo, mucho más abajo que el esfuerzo máximo del refuerzo. ¿Sí? Entonces, y además sabemos que el refuerzo normalmente se comporta de una manera frágil y la matriz de una manera dúctil. Entonces, estamos bien en este escenario que está aquí esquematizado. Ahora, en este caso, si estamos sobre esta línea y sabemos, con la ecuación que acabamos de deducir, que el esfuerzo en el material compuesto es una suma ponderal de los esfuerzos que hay en cada una de las fases, pues entonces rápidamente sabemos que si estamos en esta condición, entonces el esfuerzo que va a ser el esfuerzo máximo del material compuesto, puesto que el material compuesto va a fallar cuando alguno de los dos falle, y en este caso están fallando los dos al mismo tiempo. Entonces aquí sabemos que sigma L máximo, o sea, esfuerzo longitudinal máximo del material compuesto, pues va a ser igual a la suma ponderal de las resistencias de los constituyentes, que en este caso están representadas esas resistencias por el esfuerzo longitudinal máximo del refuerzo y el esfuerzo de cedencia de la matriz. Y obviamente esos factores ponderales pues son las fracciones volumétricas de refuerzo y de matriz. Entonces aquí vamos a analizar algo muy, muy importante. Entonces, miren, sabemos que la resistencia del material compuesto, que está representado por este sigma L máximo, va a ser un valor intermedio entre la resistencia del refuerzo, representado por su esfuerzo longitudinal máximo, y la resistencia de la matriz, que está representado por este esfuerzo de cedencia de la matriz. ¿De qué va a depender? Pues justamente de las fracciones volumétricas, pero tenemos que entender que la resistencia del material compuesto no puede ser más alta que la resistencia del refuerzo y no puede ser más baja que la resistencia de la matriz. Entonces, eso ya es muy importante. Ahora, yo les pregunto, si ustedes seleccionan un tipo de refuerzo y un tipo de matriz, ¿cuántos materiales compuestos pueden formar habiendo seleccionado esos dos materiales?
2. Aquí lo está diciendo la ecuación. Ya. ¿Cuántos valores de sigma L máximo pueden obtener conociendo o teniendo como conocidas sigma L F máximo y sigma MC? O sea, el esfuerzo de excedencia de la matriz y el esfuerzo longitudinal máximo del refuerzo. ¿Cuántos materiales? O sea, ¿cuántos valores de sigma L máximo? 3. No, 3, no. O sea, ¿cuáles son los límites de sigma L máximo? 1. No. 1. Los límites. A ver, desde el punto de vista de matemáticas, los límites de sigma L máximo, siendo sigma LF máximo conocida y sigma M de excedencia conocida. Este valor, ¿entre qué valores va a oscilar? Es lo que les acabo de decir. Entre los valores de los volúmenes, ¿no? Ok, ¿y cuántos valores intermedios hay? Pues mucho. No muchos, ¿cuántos? 2. No, infinito. Hay un número infinito de valores que pueda tener sigma L máximo, puesto que va a oscilar como límites entre el esfuerzo de excedencia de la matriz y el esfuerzo máximo del refuerzo. O sea, ¿de qué depende? Justamente de las fracciones volumétricas. Entonces, a pesar de que ustedes hayan seleccionado un tipo de refuerzo, ¿sí? Yo voy a utilizar esta tela de fibra de carbono y esta resina epóxica. Entonces, ¿cuántos materiales compuestos pueden formar habiendo seleccionado esos dos materiales de refuerzo? Pues una infinidad de materiales. Una infinidad de materiales. Entonces, ustedes no han llevado materiales compuestos y quieren decir, bueno, yo voy a hacer mi aeromodelo y lo voy a hacer de fibra de carbono y epóxico. Y ya tengo aquí mi tela de fibra de carbono y mi matriz de refuerzo. En realidad, ¿cuántos materiales pueden fabricar? Pues una infinidad. Si yo no sé esto que estamos analizando, pues entonces no puedo ni siquiera saber cuál va a ser la resistencia de mi aeromodelo. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera he evaluado cuánto es mi fracción volumétrica de refuerzo y cuánto es mi fracción volumétrica de matriz. Una vez que yo lo sepa, pues entonces sí, yo puedo saber de qué material estoy hablando. Pero mientras no conozca cuánto es esa fracción volumétrica de refuerzo y cuánto es esa fracción volumétrica de matriz, pues no sé de qué material estoy hablando. Entonces, aquí es algo muy importante, porque eso significa que el material compuesto no existe más que en una pieza determinada, con un tipo de refuerzo, con un tipo de matriz, con un tipo de proceso de fabricación, con un tipo de ciclo de polimerización. Entonces, eso es algo que deben ustedes tomar en consideración porque es sumamente importante. O sea, eso no ocurre en los metales. Si ustedes van a diseñar una estructura, van a formar una estructura, pues normalmente utilizan la lámina o barras o perfiles, pero el material ya existe. Ya saben sus propiedades. En este caso, no, porque las propiedades dependen justamente de las fracciones volumétricas. Pero si las propiedades dependen de las fracciones volumétricas, pues entonces cada propiedad estará asociada a un material en específico. Por lo tanto, ¿cuántos materiales se pueden obtener habiendo fijado el tipo de refuerzo que se va a utilizar y el tipo de matriz que se va a utilizar? Pues una infinidad. Entonces, si ustedes no han estudiado materiales compuestos, pues pueden tomar decisiones pues muy malas. ¿Por qué? Claro, en el caso de un aeromodelo, pues no tiene mayor consecuencia porque en el caso de CAE, pues ya se les cayó el juguete y no hay problema. Pero imagínense en el caso de una estructura, de una aeronave. Si ustedes no saben ni siquiera cuánto es la resistencia que va a tener su material, pues ¿cómo van a asegurar que esa aeronave va a tener una cierta integridad cuando vuele?
Entonces, por eso es muy importante. Bien, vamos a analizar el otro escenario. Vamos a analizar ahora cuando el refuerzo falla primero que la matriz, ¿no? En este caso, la deformación a la ruptura del refuerzo se presenta antes de la deformación a la ascendencia de la matriz. Bien, entonces eso significa que si el material compuesto falla cuando alguno de los dos falla, entonces significa que está fallando en el momento en que se presente la deformación en la ruptura del refuerzo. O sea, estamos sobre esta línea. Bien, eso significa que necesitamos conocer el valor del esfuerzo de la matriz en este punto, así, está mi puntero, pero eso lo podemos conocer porque si sabemos la deformación en la ruptura del refuerzo, que es una propiedad del material, lo multiplicamos por el módulo de elasticidad de la matriz y lo que obtenemos es el valor del esfuerzo que hay en la matriz en esta línea, en la intersección de esta línea con el diagrama esfuerzo-deformación. ¿Sí? Bien, eso está ahí. ¿Sí? Está aquí. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ahí está. Si la deformación, aquí está, en la matriz, pues va a ser esta que va a igualar a la deformación a la ruptura del refuerzo. ¿Sí? Entonces, si sabemos que el esfuerzo en el material compuesto es la suma ponderal de los esfuerzos de cada uno de los constituyentes, y sabemos que aquí sobre esta línea está fallando, aquí, sabemos que aquí el esfuerzo que está desarrollando en la fase fibra, pues es justamente el esfuerzo máximo del refuerzo, que sustituimos aquí, y el esfuerzo en la matriz, pues lo despejamos de aquí, ¿sí? Por la condición que acabamos de analizar. Entonces nos queda esta ecuación que está aquí. Esta ecuación la simplificamos y lo que nos queda es esto que está aquí. Ahora, nosotros sabemos que la suma de la fracción volumétrica de refuerzo más la fracción volumétrica de matriz tiene que ser igual a 1, pero aquí en este caso la fracción volumétrica de matriz está modulada por este cociente, el cociente del módulo de elasticidad de la matriz y del módulo de elasticidad longitudinal del refuerzo. Ahora, si nosotros por definición sabemos que el refuerzo es la fase que le está imprimiendo resistencia y rigidez, quiere decir que nosotros sabemos de antemano que el módulo de elasticidad del refuerzo es más alto que el módulo de elasticidad de la matriz. Por lo tanto, sabemos que este cociente que está aquí es menor a 1. El valor que va a adquirir ese cociente, que puede adquirir ese cociente, pues es menor a 1. Pero como son materiales de naturaleza diferente, entonces sabemos que esta diferencia es muy grande. Por lo tanto, este cociente es muy pequeño. Entonces, quiere decir que nosotros sabemos de antemano que este cociente pues va a ser menor a 1. Por lo tanto, sabemos que el esfuerzo longitudinal máximo que va a tener el material compuesto pues va a ser menor al esfuerzo máximo en el refuerzo. Eso también lo habíamos visto en el caso anterior. O sea, sabemos de antemano que de todas maneras va a ser menor. Ahora, ¿qué tan menor? Pues eso depende de las fracciones volumétricas de refuerzo de matriz y de la relación de rigidez, es decir, de la relación de los módulos de elasticidad de la matriz y del refuerzo. Bien, vamos a ver el tercer escenario. Aquí está fallando primero la matriz y después el refuerzo. Entonces, aquí significa que el material compuesto va a fallar cuando alguno de los dos falle. ¿Quién está fallando? La matriz. Quiere decir que aquí también está fallando el material compuesto. Y estamos sobre esta línea, que está aquí.
Ahora, ¿cuánto es este esfuerzo? Pues eso lo podemos conocer porque sabemos la deformación a la cedencia de la matriz. Bien, entonces la deformación a la cedencia de la matriz multiplicada por el módulo de elasticidad del refuerzo nos va a dar como resultado este esfuerzo al que está trabajando como máximo el refuerzo. ¿Sí? O sea, sabemos que tendría una capacidad mayor, sin embargo, al combinarse con esta matriz que está fallando primero, entonces eso hace que efectivamente la resistencia del refuerzo se disminuya, no porque esté disminuyendo la resistencia, sino porque ahora ese refuerzo estaría contribuyendo con una menor resistencia, que sería esta. Bien, eso estaría establecido aquí. Y aquí. Bien. Entonces, eso lo podemos sustituir aquí. Bien, entonces ya estamos la mayoría de vuelta. Vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces estamos en este caso en el que la matriz falla primero y en ese caso pues obtenemos esta ecuación. Bien, de aquí podemos simplificar y lo que tenemos es esta ecuación. ¿Sí? Entonces aquí de analizar lo que significa este coeficiente, pues sabemos que el refuerzo es el que le imprime mayor rigidez. O sea, es la fase más rígida y la matriz es la fase menos rígida. Sabemos entonces que este cociente, el valor que va a adquirir, pues es superior a 1. ¿Sí? Entonces sabemos que todo este coeficiente pues es superior a 1. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo, de todas maneras, el esfuerzo máximo del material compuesto, pues va a ser superior al esfuerzo de cedencia de la matriz. ¿Sí se entiende? Ahora, entre estos tres escenarios, bien, obviamente el ideal pues es que los dos fallaran al mismo tiempo. Eso es muy complicado. Pero lo más conveniente, pues entonces es que falle primero el refuerzo, porque así estamos aprovechando toda la resistencia que nos puede ofrecer el refuerzo. ¿Sí? Entonces, si nuestro objetivo es obtener un material compuesto de aplicación estructural, lo que necesitamos es hacer un material que sea lo más resistente y rígido posible. Y para ello, entonces, si falla primero la matriz, el refuerzo, entonces estamos aprovechando toda la resistencia del refuerzo, que es la fase que le está agregando resistencia y rigidez al refuerzo, aunque estemos desaprovechando una parte de la resistencia de la matriz, que de todas maneras sabemos que es la que prácticamente no aporta o aporta casi nada de resistencia al material compuesto. Bueno, no es casi nada, pero es la fase que menos aporta. Entonces, en el escenario, digamos,
En el escenario ideal, pues que los dos fallaran al mismo tiempo. Si no se puede, pues entonces asegurar que falla primero el refuerzo. En el caso en que falle primero la matriz, pues estamos desperdiciando una parte importante de la resistencia que nos puede ofrecer el refuerzo. Claro, si esta diferencia es muy pequeña, pues entonces podemos aceptarla. Pero si esta diferencia es muy grande, entonces esta diferencia será también muy grande. Y por lo tanto, pues quiere decir que estaríamos desperdiciando una parte de las propiedades del refuerzo. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? De todas maneras, ustedes pues traten de deducir otra vez estas ecuaciones porque es la manera en la que puede haber un aprendizaje significativo. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bien, entonces vamos a pasar, voy a dejar de compartir, voy a pasar a otra presentación. Bien, aquí, como ya habíamos visto, el refuerzo muchas veces está en telas. Esa tela, ya habíamos visto, tiene una característica, o sea, que es propia de esa tela, que es la masa superficial, eso ya lo habíamos visto, además de otros parámetros como la cantidad de hilos por pulgada, pero un parámetro importante es justamente la masa superficial, representada aquí por ρS. Ahora, esa tela está hecha de un material, y ese material tiene una densidad, que sería la densidad del refuerzo. Pero no confundir ρS con ρF. ρF es la densidad del material del que está hecha la tela. ρS es una característica de la tela que indica la masa por unidad de superficie. Ahora, ustedes vamos a suponer que hacen su aeromodelo, seleccionan un tipo de tela, un tipo de matriz, los impregnan esa tela con su resina. Bien, entonces van a tener una pieza de material compuesto. Ustedes extraen de esa pieza un pedazo como el que está aquí, vamos a suponer es A por B, y el espesor, pues es el espesor que tenga esa pieza de material compuesto. Ahora, si ustedes saben de qué tela hicieron, con qué tela hicieron, le pusieron de refuerzo, entonces ustedes pueden saber la masa superficial. Y además, saben de qué material está hecha la tela. Si es fibra de carbono, es fibra de vidrio, es fibra de qué cosa. Por lo tanto, ustedes saben la densidad del refuerzo, lo que está aquí. Entonces, bien, primero, ustedes pueden saber, bueno, antes de esto, si ustedes tuvieran la pura tela y yo les dijera, ¿cuánto sería el espesor de la tela? Si ustedes agarran el micrómetro y midieran el espesor de la tela, eso que estarían ustedes midiendo o esa medición no tendría realmente significado, porque no les dice en realidad cuál sería el espesor equivalente del refuerzo. ¿Sí? Para eso tendremos que suponer que para una área determinada, por ejemplo este pedazo A por B de tela, ustedes pudieran fundir, por así decirlo, condensar toda la materia en esta superficie A por B y el resultado sería un espesor que multiplicado por A por B sí les daría el volumen de refuerzo. Entonces, quiere decir que la medición del espesor físicamente sobre la tela no tendría significado, pero lo que sí tendría significado es encontrar un espesor equivalente que multiplicado por esta superficie A por B sí les devuelva el volumen que habría de material de la tela en este segmento A por B. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, entonces lo que queremos obtener es un espesor equivalente. Entonces, para eso se selecciona, por ejemplo, un pedazo de tela, por ejemplo, A por B, la superficie. Entonces, A por B, que es la superficie, multiplicado por la
masa superficial ρS, entonces les va a dar la masa del refuerzo. La masa del refuerzo que hay en esta superficie A por B. Si tienen la densidad del refuerzo, entonces ustedes pueden conocer el volumen de refuerzo que hay en este pedazo de superficie A por B, que sería esto que está aquí. Poner otra vez mi cursor. Aquí está. Entonces, primero, la masa de refuerzo la pueden obtener del producto de A por B, que es la superficie, por ρS, es la masa. Si ustedes tienen la densidad del material que está hecha la tela, pues entonces pueden obtener el volumen. Pero como su referencia es la superficie A por B, entonces ustedes saben que A por B, por un espesor equivalente, sería el volumen de refuerzo. Por lo tanto, ese espesor equivalente que estamos buscando sería el volumen de refuerzo entre la superficie A por B. Pero el volumen de refuerzo sería, a su vez, la masa del refuerzo entre la densidad del refuerzo. Y a su vez, la masa del refuerzo sería el producto A por B por ρS. Eso significa que el espesor equivalente sería igual a este cociente que está aquí, al cociente de la masa superficial de la tela y la densidad del material del que está hecha esa tela. Entonces, esto se vuelve una característica de la tela, puesto que este ρS es una característica de la tela y este ρF es una característica del material del que está hecha la tela. Entonces, una determinada tela en particular tiene, obviamente, un espesor equivalente. Y ustedes lo pueden calcular de esta manera. Entonces, vamos a suponer que ya saben, porque saben qué tipo de tela utilizaron, ¿sí? Y hicieron su pieza de material compuesto. Pero su pieza de material compuesto, de ahí extrajeron esta probeta, digamos, A por B por S. ¿Sí? Ya visto de esta manera, entonces podemos decir que una parte de ese volumen pues, está ocupado por el refuerzo, otra parte estaría formado por la matriz, un pequeño segmento de este volumen estaría formado por los poros, claro. Pero aquí lo importante es identificar este espesor equivalente. Quiere decir que EF por A por B es el volumen que estaría ocupando el refuerzo. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes quieren saber cuál es la fracción volumétrica que hay en esa probeta, la fracción volumétrica de refuerzo, pues entonces quiere decir que tendrían que hacer la relación entre el volumen de refuerzo y el volumen de compuesto. Pero el volumen de refuerzo sería S por AB. ¿Sí? Y el volumen de compuesto, ¿sí?, sería S por A por B. Por lo tanto, si ustedes hacen esa relación, que va a ser la fracción volumétrica de refuerzo, entonces al final les queda, ¿sí?, porque A por B arriba en el numerador y A por B en el denominador, pues se cancelan. Y entonces lo que queda es la relación de los espesores, en este caso, del espesor equivalente del refuerzo entre el espesor que tiene esta probeta o esa pieza. Entonces, ustedes ya tienen su pieza, ustedes utilizaron un tipo de refuerzo, pueden conocer el espesor equivalente, ese espesor equivalente lo dividen, porque eso sí lo pueden medir, este espesor del material compuesto, sí pueden agarrar el micrómetro y sí lo pueden medir, y entonces pueden hacer esta relación. Y con eso estimar la fracción volumétrica de refuerzo que hay en esa pieza. Bien, pero aquí también nos damos cuenta de algo. Ya vimos que la resistencia del material, es decir, el material depende no solo de la combinación de matriz y refuerzo, sino que además, si fijamos una matriz y un refuerzo en específico, de todas maneras podemos tener una infinidad de materiales y por lo tanto una infinidad de propiedades. ¿Sí? Entonces, la resistencia del material compuesto resultante pues va a depender de las fracciones volumétricas. Pero estamos viendo aquí que las fracciones volumétricas
para un tipo de refuerzo ya seleccionado, entonces va a depender de esta relación. Entonces yo les pregunto, si EF ya es una característica del tipo de refuerzo como lo están utilizando, o sea, eso ya no lo pueden modificar. ¿Qué es lo que tendrían que modificar para que esta fracción volumétrica de refuerzo sea la más alta posible? El espesor de la matriz. ¿Cómo tiene que ser? No, a ver, ¿el espesor de quién? A ver, ¿en esta ecuación interviene el espesor de la matriz? Del cuerpo, ¿no? Tendría que ser muy pequeño. Bueno, ¿El lo espesor más de quién? que pueda, del cuerpo. Bueno, sí, del todo el material compuesto resultante, claro. Ese tiene que ser lo más pequeño posible. Claro, obviamente no va a alcanzar al espesor del refuerzo porque entonces no tendríamos material compuesto. Pero sí tenemos que hacer que este espesor total de este cuerpo, de este material compuesto resultante, sea el menor posible. ¿Para qué? Claro, si nuestro objetivo es hacer un material compuesto de aplicación estructural, porque lo que queremos es de que el material de aplicación estructural sea lo más resistente posible. Pero ya vemos que la resistencia depende de las fracciones volumétricas, ¿sí? Entre más alta sea la fracción volumétrica de refuerzo, pues más resistente será el material. Y aquí estamos viendo que ya fijado un tipo de refuerzo, entonces nos conviene que para esa cantidad de refuerzo ya fija, obtengamos de la pieza resultante el menor espesor posible. Eso no sucede en los metales. Si en los metales, si ustedes tienen una lámina de aluminio 2024 T3 de un calibre que sea de 1 milímetro o de 2 milímetros, la resistencia va a ser la misma, porque el material ya existe. Lo que están cambiando es la geometría, no están cambiando la resistencia del material. El material sigue siendo el mismo, es aluminio 2024 T3. Pero en este caso, sí, porque para cada fracción de refuerzo, pues es un material diferente. Por lo tanto, entonces, lo que ustedes tienen interés es de que esta fracción volumétrica de refuerzo sea la más alta posible. Por lo tanto, en el proceso de fabricación, tienen que cuidar que ya una vez fijada el número de capas, el tipo de refuerzo que van a utilizar, el tipo de matriz, entonces su pieza resultante tenga el menor espesor posible, porque así van a tener la mayor fracción volumétrica de refuerzo y por lo tanto su material va a ser lo más resistente posible. ¿Se entiende eso? Pero eso es muy importante. Ahora, por otro lado, una parte de ese volumen va a corresponder a la porosidad. Claro, la porosidad está en formas de burbujas que se quedan atrapadas ahí en forma de huecos. Bien, esos huecos normalmente son defectos. O sea, sabemos que no podemos eliminar los defectos en el material. Siempre va a haber defectos en el material, pero sabemos que esos defectos, en este caso es la porosidad, puede ser el origen, bueno, es o forman intensificadores de esfuerzo y por lo tanto, entonces pueden ser el origen de grietas. Esas grietas pueden presentarse de diferentes maneras, pero son daños en el material. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si queremos evitar ese tipo de daños, pues entonces necesitamos reducir la porosidad. Entonces, eso tenemos que hacer que la porosidad sea la menor posible. Entonces, por un lado, quiere decir que nosotros tenemos interés en el proceso de fabricación de que la pieza resultante sea lo más delgada posible, no por diseño, sino en el proceso de fabricación, ¿no? Porque ya en el diseño ustedes fijaron un tipo de una determinada cantidad de capas, un tipo de refuerzo, bueno, eso ya lo fijaron. O sea, aquí lo importante no es el espesor, o sea, en el dibujo de definición no es importante especificar el espesor total que va a tener la pieza. Lo importante es especificar, obviamente, el tipo de refuerzo, el número de capas
el tipo de matriz y que se alcance el menor espesor posible, ¿sí? Porque entonces ustedes caerían en algo que ya no es bueno. Ustedes fijan en el dibujo de definición como especificación el espesor que debe tener su pieza y por alguna razón les sale bien el proceso y obtienen menos y ustedes fijaron un determinado espesor, pues el operario que va a hacer pues va a agregar resina o va a agregar número de capas para alcanzar el espesor que ustedes dijeron. Y eso pues ya va a cambiar completamente el comportamiento de su pieza. Si le agrega, en el peor de los casos, si le agrega resina para alcanzar el espesor, pues ya saben que le están dando en la torre al material. Y si por otro lado le incrementan el número de capas, pues entonces van a tener un material que estaría sobrado en resistencia, pero también tendría más densidad, sería más pesado. Entonces, por eso es importante ver todos estos temas, materiales compuestos. Bien, ¿dudas hasta aquí? Ahora, por otro lado, ya teniendo este modelo, digamos, simplificado de lo que sería nuestro material compuesto, tenemos una parte del volumen que es de refuerzo, una parte que es de matriz. Entonces, la masa del material compuesto, que está aquí, pues obviamente sería la densidad del material compuesto por el volumen de material compuesto. Pero el volumen de material compuesto sería A por B por S. O sea, lo podrían conocer. Bien, la masa del refuerzo sería la densidad del refuerzo por el volumen de refuerzo. El volumen de refuerzo sería EF por A por B. La masa de la matriz sería la densidad de la matriz por el volumen de matriz. El volumen de matriz sería EM por AB. ¿Sí? Bien, ahora, ustedes saben que la masa del compuesto va a ser igual a la masa del refuerzo más la masa de matriz, porque la porosidad ya vimos que en el aire no pesa. Entonces no podemos incluir esas porosidades en esta ecuación. Pero entonces sí podemos sustituir estas tres ecuaciones en esta. Y lo que obtenemos es esta ecuación que está aquí. Despejamos lo que nos interesa, que sería la densidad del compuesto. O sea, así yo puedo tener una idea de cuánto va a ser la densidad del compuesto resultante. Y nos damos cuenta que tiene esta ecuación dos términos del lado derecho. En cada uno de ellos hay un cociente. Y ese cociente es una relación de volúmenes que representa justamente las fracciones volumétricas. Y nos damos cuenta justamente que la densidad del compuesto va a ser igual a la suma ponderal de las densidades de los constituyentes. Entonces, cuando la propiedad del material compuesto es una suma ponderal, así como aquí, de las propiedades de los constituyentes, entonces decimos que es o responde a una regla de mezclas o a una ley de mezclas. Entonces quiere decir que la densidad del material compuesto responde o es una ley de mezclas. Si responde a una ley de mezclas, como la que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces aquí también vemos que la densidad del compuesto pues no va a ser mayor a la densidad del refuerzo ni va a ser menor a la densidad de la matriz. Va a estar en un punto intermedio. ¿De qué depende? De las fracciones volumétricas. ¿Sí se entiende eso? Muy importante. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, ok. Entonces, de todas maneras, todas estas ecuaciones ustedes las pueden deducir. Entonces, dedúzcanlas para que haya un aprendizaje significativo. Si no, pues es difícil que va a haber un aprendizaje significativo. Bien, vamos a pasar. Ok, vamos a pasar. No, aquí no está.
Bien, lo que tenemos aquí enfrente es una ecuación que nos dice el comportamiento mecánico del material. Aquí estamos a nivel del material. Esta es justamente la ley de Hooke. O sea, la ley de Hooke no es sigma por E por epsilon, no, es esta. Esta es la ley de Hooke. ¿Sí? Claro, en un caso más general. ¿Cuál es el caso más general? Cuando estamos en un estado general de esfuerzos, pero además tenemos un material anisotrópico. Ya vimos que materiales anisotrópicos son los que en realidad forman la naturaleza, lo que ustedes pueden tener a la mano, es decir, la madera, las piedras, todo eso son materiales anisotrópicos. ¿Qué son los materiales anisotrópicos? Aquellos en los cuales las propiedades pues dependen de la dirección en la que estén analizando. ¿Sí? Entonces, un material anisotrópico pues tendría diferentes propiedades dependiendo de la dirección en la que ustedes estén analizando ese material, que es el caso más general y es el caso de los materiales que existen en la naturaleza y también es el caso de los materiales compuestos. Pero vemos aquí que si la relación entre los esfuerzos y las deformaciones me dice el comportamiento mecánico, y yo sé que el esfuerzo está representado por un tensor, este tensor tiene 6 componentes, y la deformación está representada por este tensor, que también tiene estas 6 componentes, pues necesariamente si yo tengo que hacer la relación entre los esfuerzos y las deformaciones, quiere decir que en medio, o sea, necesariamente va a haber una matriz de 6 por 6, que está aquí. ¿Sí se entiende? Bien, para analizar bien el contexto de lo que significa esto, pues vamos a tener que repasar los conceptos de esfuerzos y deformaciones. Entonces vamos, porque si no, pues no va a haber tampoco un aprendizaje significativo. Entonces vamos a ver eso de lo que significan los esfuerzos y las deformaciones. Bien, entonces aquí, a ver, dejen ver, ¿sí? Sí. Estamos bien aquí, ok. Entonces aquí tenemos acuérdense que desde el punto de vista, en la realidad no podemos disociar al material del cuerpo en el que está ese material. O sea, sin embargo, desde el punto de vista teórico, sí podemos hacer una abstracción. Pero para que incluso en el ámbito teórico podamos analizar qué es lo que está pasando a nivel del material, tenemos que tomar un elemento representativo de volumen. Entonces aquí tengo un prisma rectangular que me representa un dominio donde el material existe, es decir, una pieza en donde está hecha de un material. Pero para que yo pueda analizar lo que está pasando en ese material, pues necesito tomar un elemento representativo de volumen, que en este caso es este cubito. Este cubito es un diferencial de volumen. Entonces, diferencial de volumen quiere decir que es infinitesimalmente pequeño, de tal manera que yo puedo considerar que es el material que existe en este vector, en este punto de coordenadas x y z definido por este vector de posición P. ¿Sí? Entonces, en el extremo de ese vector de posición, o ese vector me está señalando un punto de coordenadas x y z, y en ese punto yo extraigo este elemento representativo de volumen diferencial y puedo suponer que ahí en ese punto pues está un material de que está hecho este cubito. Bien, ahora vamos al nivel del cubito. Ya tengo mi elemento representativo, que en este caso es un elemento diferencial, y este elemento diferencial pues obviamente tiene, bueno, tengo un sistema de ejes coordenados de referencia, si no, pues no puedo trabajar. Entonces aquí tenemos un sistema de ejes coordenados x, y, z, que está orientado de acuerdo con los ejes de simetría del cubito. Y el cubito tiene por lado diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z.
Tal manera que el diferencial de volumen pues es diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. ¿Sí se entiende de qué estamos hablando? Bien, entonces ahora sí vamos a analizar o vamos a pasar a lo que está pasando en el material a través de la ayuda de nuestro elemento representativo de volumen, que en este caso es diferencial. Bien, para ello sabemos, este cubito pues me trata de representar la generalidad de lo que puede estar pasando en un material cualquiera, ¿sí? Entonces, este cubito es un cuerpo diferencial, pero sigue siendo un cuerpo. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la relación entre las fuerzas y las superficies en las que están actuando. En este caso, por ejemplo, tenemos una fuerza que, como estamos hablando de un elemento diferencial, pues entonces va a ser una diferencial de fuerza. Esta diferencial de fuerza, que es esta fuerza, es la que está actuando en esta cara. En esta cara del cubito, que yo estoy llamando diferencial de Sx. Y eso va a ser diferencial de Y por diferencial de Z. Ahora, esta fuerza la puedo descomponer, o más bien está formada por tres componentes, de acuerdo a los sistemas de ejes de referencia. Una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. De tal manera que aquí, esta fuerza la podemos descomponer en sus tres componentes y nos damos cuenta que una componente de ellas está actuando en dirección de X y X es perpendicular a la superficie. O sea, es una fuerza normal a este plano. Bien, y estas dos componentes Y y Z, las dos están sobre el plano. O sea, son cargas tangenciales. Bien, entonces, si nosotros hacemos la relación entre estas tres fuerzas y la superficie en la que está actuando, que es esta diferencial de Sx, entonces vamos a encontrar unos esfuerzos. Si relacionamos la componente normal a esta superficie, que es dfxx, y la relacionamos con el área en la que está actuando, que es esta diferencial de Sx, entonces vamos a encontrar una de las componentes del tensor de esfuerzos que va a ser sigma x. ¿Sí se entiende? Sigma x, este que está aquí, que va a ser un esfuerzo normal. Entonces, los esfuerzos normales los vamos a identificar por sigma, por la letra griega sigma. ¿Sí? Bien. Y estas otras dos componentes, que son tangenciales, van a producir esfuerzos cortantes. Esos esfuerzos cortantes los vamos a identificar por tau. De tal manera que esta componente que va en dirección de Y va a producir un esfuerzo tau XY al dividir esta fuerza entre la superficie en la que está actuando. Va a ser tau XY, lo que está aquí. Esta otra componente tangencial, si yo la relaciono con la superficie en la que está actuando, entonces voy a encontrar un tau XZ, que está aquí. Entonces encontré tres componentes de mi tensor de esfuerzos. Pero esto es para una sola cara. Vamos a pasar a otra de las caras. Aquí está. Igual yo puedo tener una fuerza que está actuando en esa cara. Y obviamente, esta fuerza la puedo descomponer en tres componentes de acuerdo a mi sistema de ejes coordinados. Si yo relaciono estas tres componentes con la superficie con la que está actuando, que en este caso va a ser diferencial de SY, entonces voy a obtener una componente de esfuerzo normal y dos componentes de esfuerzo cortante. En este caso va a ser sigma Y, tau YZ y tau XZ. Perdón, tau YX, sigma Y, tau YZ
y tau yx. ¿Dudas hasta aquí? Ya encontré otras 3 componentes del tensor de esfuerzos. Voy a pasar al análisis de otra de las caras. Aquí tengo otra de las caras. Esta es una cara perpendicular al eje Z. Y aquí yo me doy cuenta de que hay una fuerza, pues puede estar actuando en esta superficie, y la estoy descomponiendo en sus 3 componentes de acuerdo al sistema de ejes de referencia. Y también va a aparecer una componente normal y 2 componentes tangenciales. Si relaciono estas 3 fuerzas con la superficie en la que están actuando, entonces voy a obtener 3 componentes del tensor de esfuerzos, que serían estas 3. O sea, en realidad nos estamos dando cuenta que habría 9 componentes del tensor de esfuerzos. Sin embargo, vamos a ver el siguiente análisis. Claro, las caras contrarias, pues habría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque habría un equilibrio de fuerzas. Por eso ya no las pongo. Pero en las otras caras opuestas aparecería el mismo escenario. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a partir del análisis van a aparecer estos componentes del tensor de esfuerzos. En realidad aparecerían 9 componentes, 6 componentes de esfuerzo cortante y 3 componentes de esfuerzo normal. Sin embargo, y si estamos en la consideración de desplazamientos pequeños, y yo analizo lo que está pasando en cada uno de los planos, es decir, XZ, YZ y XY, entonces me voy a dar cuenta, vamos a suponer, yo tomo el plano XZ, y en el plano XZ van a aparecer un esfuerzo cortante que se va a llamar tau ZX, pero también va a aparecer un esfuerzo cortante que se llama tau XZ. Pero si estoy en un escenario en donde los desplazamientos son pequeños en comparados con las dimensiones del objeto, entonces me doy cuenta que la fuerza que me está produciendo tau ZX se tiene que equilibrar con la fuerza que está produciendo XZ para que esté en equilibrio. ¿Sí? Y en ese sentido, si este es un elemento diferencial, pues entonces significa que la magnitud de la componente de esfuerzo tau ZX y la magnitud de la componente del esfuerzo tau XZ tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que entonces tau XZ y tau ZX son iguales. Pero lo mismo pasaría en el plano YZ. Tau ZY y tau YZ tendrían que ser iguales, y en el plano XY quiere decir que tau XY y tau YX tienen que ser iguales. Entonces, ese es el origen de las 6 componentes del tensor de esfuerzos. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces vamos a pasar, ya vimos el origen de las 6 componentes del tensor de esfuerzos. Vamos a ver el origen de las componentes del tensor de deformaciones. Bien, aquí tenemos el mismo elemento representativo de volumen. Vamos a suponer que por efecto de alguna combinación de esfuerzos, como está aquí, entonces se produjera un desplazamiento en dirección de X en este elemento representativo de volumen. ¿Sí estamos de acuerdo? Como el que está aquí. El desplazamiento en X es U, pero recordemos que estamos en una condición de desplazamientos pequeños y además estamos analizando un elemento representativo que es diferencial. Entonces, ese desplazamiento en X, que sería U, en realidad es una diferencial de U. Es un pequeño incremento infinitesimal en dirección de X. Entonces, va a ser diferencial de U. Ahora, ¿cuál es la dimensión que se está modificando de este cuerpo?
Pues es diferencial de X. Bien, aquí surge una primer componente del tensor de deformaciones que va a ser epsilon X. Epsilon representa a las deformaciones lineales, ¿sí? Entonces, esta epsilon X va a ser la relación, acuérdense de la deformación, la deformación es la relación entre los desplazamientos y las dimensiones del objeto. Entonces, en este caso, epsilon X, que es la deformación lineal en dirección de X, pues va a ser la diferencial de U entre la dimensión del objeto, o sea, el desplazamiento, que es diferencial de U, y la dimensión del objeto, que en este caso sería diferencial de X. Por lo tanto, epsilon X, pues va a ser la derivada de U con respecto a X. ¿Sí se entiende? Esa es la definición de epsilon X. Vamos a ver ahora, suponiendo que impongamos un desplazamiento en dirección de Y. Desplazamiento en dirección de Y es V. Pero como estamos hablando de un elemento diferencial y además estamos en una condición de desplazamientos pequeños, entonces esta va a ser una diferencial, es un desplazamiento diferencial en Y. Desplazamiento diferencial en Y, pues es bien, creo que estamos la mayoría, entonces vamos a regresar a nuestra presentación. Bien, entonces aquí impusimos un desplazamiento en dirección de Y, pero como este es un desplazamiento infinitesimal, entonces va a ser una diferencial de V. Ahora, si la deformación es la relación entre los desplazamientos y las dimensiones del objeto, entonces quiere decir que epsilon Y, la otra componente del tensor de deformaciones, que representa una deformación lineal o axial más bien, en dirección de Y, entonces va a ser el cociente entre esta diferencial de V y la dimensión que se está modificando, que en este caso es diferencial de Y. ¿Sí? Por lo tanto, entonces quiere decir que epsilon Y va a ser igual a la derivada de U con respecto a Y. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien. Vamos a pasar a otra de las deformaciones. Esta va a ser producida por la relación entre un desplazamiento en Z y la dimensión que se está modificando, que en este caso es diferencial en Z. Entonces, igual, W pues es un desplazamiento en Z, pero es un desplazamiento infinitesimalmente pequeño. Por lo tanto, entonces va a ser una diferencial de W.
pero la dimensión que se está modificando es esta diferencial de z. Por lo tanto, entonces, esta epsilon z, que va a ser la deformación axial en dirección de z, va a ser la derivada de w con respecto a z. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces esas serían... Sí, perdón. ¿Alguien tenía una duda? ¿No? Ok. Entonces, esas son las componentes del tensor de deformaciones que representan deformaciones axiales. Pero hay otro tipo de deformaciones que son las deformaciones angulares. Porque no solamente al estar expuesto este elemento diferencial de volumen a un tensor de esfuerzos que puede tener las 6 componentes, puede ser que en una combinación de esos 6 componentes, este cuerpo se distorsione, es decir, ya deje de ser un prisma. Aquí sigue siendo un prisma. Si nosotros imponemos al mismo tiempo diferentes combinaciones de epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, el prisma se mantiene. Las caras siguen siendo perpendiculares a X, Y, Z. Pero ¿qué pasa si empezamos a agregar o a cambiar de magnitud las componentes del tensor de esfuerzos que son cortantes? Entonces, quiere decir que este elemento se empieza a distorsionar. ¿Eso qué significa? Que entonces va a cambiar, o sea, ya no van a ser perpendiculares estas caras, ¿sí? Sino, digamos que la perpendicular con respecto al sistema de ejes coordenados, entonces va a formar un ángulo. Eso significa que va a haber una deformación angular, que va a haber deformaciones angulares. Y esas deformaciones angulares no las identificamos por epsilon, sino por gamma. Entonces, vamos a analizar cada una de esas componentes. En primera instancia, vamos a analizar el plano YZ. ¿Sí? Plano YZ. Vamos a suponer que se le impone un tau YZ. Acuérdense que es un esfuerzo cortante en el plano YZ. Y entonces, este cubito se va a distorsionar. Es decir, que las caras en el correspondientes o perpendiculares a Y y a Z van a dejar de ser perpendiculares a los ejes coordenados y entonces van a rotar. ¿Sí? Entonces se van a producir unos desplazamientos, estos. Se va a producir por un lado una diferencial de V y por otro esta diferencial de W. O sea, va a haber un desplazamiento en Y y en Z. Y visto en el plano YZ, este cuadrito, esta cara, ya no va a ser un rectángulo, ahora va a ser un rombo o un paralelogramo, como este. Eso significa que habrá girado. Aquí me falta... Aquí me falta indicar. Bien. Ok. Pues ya no me da mucho tiempo. Nos vamos a continuar con esto la próxima clase. ¿Sí? Bien. Visto que este semestre es muy corto, tenemos que terminar en junio, me parece. Entonces, yo creo que nos van a hacer falta unas clases adicionales para ir con los periodos de evaluación sin retrasarnos. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos a tener que ir mentalizando a que, o más bien, vayan viendo que algunos días para que les pueda yo reponer, más bien, sí, más bien, avanzar, tener clases adicionales para cubrir los temas, ¿no? Por favor. Bueno, entonces nos vemos. Profesor, ¿qué días usted no puede? O sea, ¿en qué horarios usted no podría? ¿En qué no puedo? Bueno, normalmente
Los martes y jueves voy a la escuela porque tengo que hacer unos ensayos. Entonces, además tengo clase de 1 a 3. Entonces, lo que regreso a mi casa, entonces los martes y jueves yo podría, pero ya después de las 5. Podría. Los lunes yo tengo clase, pues obviamente con ustedes, de 8:30 a 10. Después tengo otra clase de 10 a 11:30. Y nada más me quedaría como hora y media. De 11:30 a 1, porque a la 1 tengo clase con el otro grupo, también de materiales compuestos. El miércoles tengo clase con ustedes de 8:30 a 10. Y después tengo otra clase de 10 a 11:30, y después tengo otra clase con el otro grupo, de 1 a 2:30. Entonces, el miércoles, pues sería, digamos, después de las 4. Podría ser. El viernes, solamente tengo clase de 8:30 a 10, entonces podría entre, digamos, las 10 y la 1. Ahí también. ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo van pensando, porque es posible que sí vayamos a necesitar unas clases adicionales para cubrir los temas bien. Una pregunta, bien, aprovechando sí, ¿qué pasó? El foro. Usted podría, obviamente lo discutiríamos, pero usted podría después de las 9 de la noche, porque creo que pues unos compañeros trabajan o incluso trabajan el fin de semana, entonces creo que a las 9 de la noche igual. Pues por mí no habrá problema. Okay, siempre y cuando no tenga otra cosa que hacer, pero normalmente sí podría. Ok, va. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces cuídense, nos vemos. Ahora ese horario. Bueno, ahí ustedes lo ven, ¿no? Bueno, órale pues, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.